Steve Jobs, un visionario incansable. ¿Te imaginas crear una empresa en tu garaje, llevarla a la cima de la tecnología mundial, para luego ser despedido de la misma compañía que fundaste? ¿Te verías con fuerzas de regresar y salvarla cuando estuviese al borde de la quiebra? Eso fue lo que vivió Steve Jobs, un soñador rebelde que revolucionó la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hasta imaginamos el futuro. Acompáñame en la historia de un hombre que convirtió la adversidad en el motor de una de las mayores transformaciones empresariales de la historia. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, quienes le inculcaron el valor de la curiosidad desde muy pequeño. Desarmaba aparatos electrónicos, cuestionaba las reglas y, tras graduarse de instituto, se matriculó en Reed College, Oregón, solo para abandonar pronto los estudios formales. Sin embargo, no dejó de acudir a asignaturas que le inspiraban, como caligrafía, la cual sería clave en sus futuros diseños. Según Jobs, fue al mirar hacia atrás cuando pudo entender cómo cada pieza encajaba en un puzzle que cambiaría el mundo de la tecnología. En 1976, Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en el garaje de los Jobs. Empezaron vendiendo el Apple I, pero el Apple II fue el que marcó un antes y un después en la informática personal. Crecieron rápido, y Jobs se volvió cada vez más ambicioso, convencido de que los ordenadores debían ser bellos y fáciles de usar. Impulsado por Jobs, Apple creó proyectos revolucionarios como Lisa y, posteriormente, la Macintosh, con interfaz gráfica y mouse. La famosa campaña de 1984, dirigida por Ridley Scott, posicionó a Apple como la empresa que liberaría a los usuarios. Sin embargo, las tensiones internas aumentaron. Jobs tenía un carácter perfeccionista y poco paciente, lo que chocó con la junta directiva y con el CEO John Sculley, a quien él mismo había reclutado. En 1985 estalló la crisis. Jobs fue expulsado de la compañía que había fundado. Lejos de desanimarse, fundó Next, con la idea de crear computadoras avanzadas para el sector educativo. En 1986, Jobs compró a George Lucas una pequeña división de gráficos por computadora de Lucasfilm, que luego se convirtió en Pixar. Al principio, Pixar se enfocaba en vender hardware y software de animación, pero la verdadera joya estaba en el talento creativo de John Lasseter, Ed Catmull y su equipo, quienes creían que podían hacer largometrajes animados completamente en 3D. Toy Story fue el primer largometraje de animación por computadora de la historia. La mezcla de personajes entrañables, una narración fresca y la tecnología puntera de Pixar deslumbró al público y a la crítica, iniciando una nueva era en la industria del entretenimiento. Colaboración con Disney. La visión empresarial de Jobs le llevó a firmar un acuerdo con Disney para distribuir las películas de Pixar, lo que garantizó un alcance masivo. Esa asociación dio lugar a clásicos como Bichos, Monsters, Inc., Buscando a Nemo y Los Increíbles, consolidando a Pixar como referente de la animación moderna. Filosofía de excelencia. Bajo la influencia de Jobs, Pixar mantuvo un altísimo estándar de calidad. Cada película no solo debía innovar tecnológicamente, sino contar historias poderosas y cercanas, con personajes memorables y un estilo narrativo lleno de corazón. Tecnología puntera. Ed Catmull lideraba la parte tecnológica, asegurando que cada filme supusiera un avance en animación computarizada. Creatividad sin límites. John Lasseter y su equipo de animadores y guionistas se esforzaban en crear personajes cercanos y tramas emotivas, mezclando humor y reflexión. Ambiente de colaboración. Jobs impulsó una cultura en la que los ingenieros y creativos trabajaban codo con codo, sin jerarquías estrictas. Era esencial que la tecnología sirviera a la historia, y no al revés. Apoyo estratégico. La alianza con Disney, sumada a la persistencia de Jobs en apostar por la innovación y la calidad, permitió a Pixar producir películas que fueron éxitos mundiales, ganando múltiples premios y recaudando miles de millones de dólares. Con cada estreno, Pixar y Jobs demostraban que los desafíos técnicos podían combinarse con sensibilidad artística para crear auténticas obras de arte que conectaran con el público a nivel emocional. Cuando volvió a Apple en 1997, la compañía estaba cerca de la quiebra, con pérdidas millonarias y el prestigio en entredicho.
En uno de sus primeros movimientos, Jobs sorprendió al mundo firmando un acuerdo con Microsoft, histórico rival, para invertir en Apple y asegurar el desarrollo de Microsoft Office en Mac. Fue una medida polémica, pero estratégica para ganar tiempo mientras Jobs reestructuraba la empresa. Corte de productos innecesarios. Simplificó la línea a tan solo 4 categorías. Computadoras de escritorio y portátiles, tanto para consumidores como para profesionales. Eliminó proyectos irrelevantes que drenaban recursos. Rediseño y foco en la experiencia. Impulsó el lanzamiento del iMac G3, un ordenador translúcido y colorido que rompió con la estética aburrida del mercado. Sus ventas revivieron la marca y recuperaron la confianza de consumidores e inversores. Cultura de innovación. Sembró de nuevo la semilla de la ambición por crear productos insanamente geniales, integrando la filosofía de diseño minimalista y la obsesión por el detalle. Think Different. Lanzó una campaña de marketing inspiradora que reivindicaba a los locos que creen poder cambiar el mundo. El anuncio Here's to the Crazy Ones se convirtió en un manifiesto que impulsó la moral dentro y fuera de Apple. Ese periodo marcó el despegue definitivo de Apple bajo la batuta de Jobs, alejando a la compañía del borde del abismo y sentando las bases para la oleada de innovaciones posteriores. Con la empresa ya estable, Jobs impulsó una serie de lanzamientos que redefinieron industrias. iPod hizo que llevar miles de canciones en el bolsillo fuese sencillo y funcional. Con el lanzamiento de iTunes también cambió el negocio musical. iPhone mezcló teléfono, iPod y navegador en un solo dispositivo táctil. Es considerado uno de los productos más influyentes de la historia reciente. App Store creó un ecosistema de desarrolladores y usuarios que transformó la telefonía en un universo de aplicaciones. iPad planteó la idea de que una tableta podía sustituir a los portátiles en muchas tareas, fusionando ligereza con potencia. Estos lanzamientos no solo generaron miles de millones de ingresos, sino que cambiaron la forma en que nos conectamos, trabajamos y entretenemos. Jobs decía que la clave era seguir hambriento, seguir alocado. Creía en la necesidad de reinventarse continuamente y de apostar por lo que uno ama, sin miedo al fracaso. En 2004 se le diagnosticó cáncer de páncreas, lo que inició una lucha constante contra la enfermedad. Pese a ello, siguió liderando Apple casi hasta el final. Su último acto público como CEO fue la presentación del iPad 2, símbolo de cómo nunca soltó el timón de la innovación. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, dejando un legado incomparable en dos mundos: la informática personal y la animación digital. Con Apple, redefinió la música, la telefonía y la computación. Con Pixar, llevó la animación por computadora a nuevas alturas, dejando películas que conmueven a generaciones. Su gran regreso a Apple demostró que, con determinación y una visión clara, es posible rescatar a una empresa moribunda y reimaginarla como un coloso de la innovación. Esta hazaña se basa en una filosofía inquebrantable de calidad, diseño y perspectiva de futuro que mezcla arte y tecnología. ¿Qué aprendemos de Steve Jobs? Que ser despedido de tu propia creación no significa el final, sino que puede ser la oportunidad para reinventarte. Que rodearte de mentes brillantes y creer en la unión del diseño, la tecnología y la emoción da frutos sorprendentes. Y sobre todo, que en los momentos más oscuros, una pasión bien enfocada puede devolverle la vida a tus sueños, o a la empresa que parecía condenada. Así concluye la historia de un visionario que, tras ser expulsado de su propio reino, regresó para rescatarlo del abismo y elevarlo a la cima de la innovación. Si la historia de Steve Jobs te ha inspirado, regálanos un me gusta y suscríbete. ¿Qué otro gran líder o creador te gustaría descubrir? Nos vemos en el próximo video para seguir conociendo vidas que transforman el mundo.